¿Cuáles son las rocas sobre las que vivimos? ¿Por qué podemos ver fósiles y qué revelan sobre la historia de la vida en la Tierra? ¿Qué es el patrimonio geológico y cómo podemos protegerlo? ¿Cuáles son los riesgos geológicos? Muchas respuestas a estas preguntas las encontraremos durante el transcurso de la jornada del Geolodía. Por eso, más de 100 personas se han dado cita en Segovia para conocer y observar fenómenos geológicos de una ciudad que tiempo atrás estuvo bañada por las aguas de un mar. Segovia es una ciudad de un gran interés geológico. En apenas 3 kilómetros cuadrados coinciden hasta media docena de distintos tipos de rocas formadas en diferentes ambientes. Geolodía en Segovia es una actividad de alcance nacional cuyo objetivo es conocer la historia geológica de la ciudad. Nos acercamos para ver la disposición de las rocas y las formas del relieve, paisajes y terrenos formados en diferentes épocas. Hoy nos espera un apasionante viaje en el tiempo. Aquí están y a muy poca distancia los tres grandes elementos de la geología de este país, ¿no? La parte de la España antigua de rocas cristalinas, que es la sierra. Luego hay una orla de materiales alpinos, plegados y fracturados y que caracterizan, en este caso, el casco histórico de la ciudad. Y unos kilómetros más abajo entramos en la meseta del Duero y tenemos pues, todos los depósitos de relleno de la cuenca del Duero, y todo esto es lo que en este Geolodía estamos haciendo en un recorrido a pie a lo largo de esta mañana, ¿no? Cómo se formaban las rocas, por qué se formaban en zonas específicas y en otras no, los fósiles, cómo ha llegado a producirse ese nivel de vamos a decir, cristalización o formación del fósil, y más o menos pues todo lo que es relacionado con la formación de volcanes, que cómo se han producido, por qué se producen en esas zonas y en otras zonas no. Y esencialmente son esas las preguntas que hay que intentar resolver, todavía algunas de ellas. Y por qué cuando se partían las rocas tenían un color diferente al que tenían por fuera, y por qué los ríos iban por un sitio y por otro no, y en un lado había acantilados y en otros lados había arenas. Todas esas preguntas que uno se hace cuando es pequeño, pues son las que poco a poco, y a medida que te haces mayor, te hacen plantearte más seriamente por qué no estudiar más en detalle las rocas, por qué no ver qué ocurre en el planeta, y que no toda la naturaleza que nos rodea son árboles, animales, sino que también hay un mundo inerte que nos está contando muchas historias, y todavía más fascinantes porque nos cuentan historias de cuando ni siquiera el hombre estaba en la superficie de la Tierra. Queremos recalcar la importancia de la geología a la hora de la resolución de problemas que tiene planteado y debates que hay en la sociedad en relación pues, a los recursos energéticos, al tema del agua, al tema de los riesgos geológicos. Desde las cenizas de las que se ha hablado esta semana, a las inundaciones, a los movimientos sísmicos en Chile, a la situación de la ciudad de Puerto Príncipe. Bueno, son temas sobre los cuales la geología pues puede opinar y puede dar unas pautas para ayudar y resolver todos estos temas, ¿no? Cuando empecé yo estaba en el colegio, vivía en Tolosa entonces, y el colegio lo teníamos en montaña, y entonces yo me acuerdo cuando salíamos al recreo, yo veía en los taludes pequeños que había caracolas que yo veía cuando iba a la playa. Yo traía loco a mi profesor, a don Pedro le traía loco. La primera etapa de la jornada de Geolodía en Segovia nos sitúa en la cantera de Las Romeras. Las rocas que vemos son las más antiguas de la ciudad, hace unos 600 millones de años, y corresponden al periodo del Cámbrico, en la era Paleozoica. Podemos observar diversos tipos de las llamadas metamórficas, como mármoles, neises y aquellas formadas de silicatos cálcicos, pero además aparecen rocas ígneas. Estas rocas se formaron en un lecho marino. Fijaros, un lecho marino profundo, los sedimentos que llegan van perdiendo velocidad y energía y decantan en el fondo del mar. Bueno, pues todas esas particulitas finas, por eso vais a ver que es una roca muy homogénea, no vais a ver granos grandes como cuando veamos el granito o las arenas. Bueno, pues todo eso es una roca de tipo marmóreo. Fijaros y asomaros, estas son más oscuras que las que nos venden para las encimeras de casa y para las mesas, pero es
es un mármol igual que el que podemos utilizar de tipo comercial. Vamos a echar el ácido clorhídrico rebajado para ver si es un mármol o no. Si hace efervescencia es que es un mármol y si no lo hace es que no lo es. Sí, hace efervescencia. Sí que hace, sí. Vemos cómo salen las burbujas, eso significa que hace reacción el ácido con la roca y por tanto podemos identificarla como un mármol, porque el origen del mármol es una caliza que se ha metamorfizado y se ha transformado en esta roca. Estas arenas de El Tejerín se formaron en el lecho de anchos ríos entrelazados que discurrían hacia el este de la península. Procedían de la erosión de la antigua cadena de montañas hace unos 90 millones de años en el Cretácico superior. El clima que reinaba durante este periodo era de tipo tropical, con abundantes precipitaciones. Los materiales de estas areneras se utilizaron para fabricar vidrio y áridos en la industria de la construcción. Los materiales más finos se depositaban muy despacio y ahí tenemos las capas de arcilla. Estas arcillas, que también vemos entre las arenas, pues se usan, por ejemplo, para hacer tejas. Muchas tejas de la provincia de Segovia están hechas con arcillas que provienen de estas arenas. ¿De acuerdo? Imaginen, hace 85 millones de años, cuando el mar llegó a Segovia. Sobre la ciudad se alternaban ambientes de playas, llanuras litorales y zonas submarinas. Ahora podemos ver los sedimentos que representan la última llegada del mar a Segovia, donde se reconocen los ascensos y descensos de la marea, así como los restos de algunos invertebrados marinos que habitaban en las aguas del mar. Segovia estaba ubicada en unas latitudes más tropicales y donde además pues existía un calentamiento global muy importante, de tal manera que prácticamente no existía hielo en los polos y el nivel del mar subió exageradamente a lo largo de varios millones de años, como os he dicho antes, hasta el momento en el que Segovia se vio prácticamente en una costa, y por eso nos encontramos rocas que contienen fósiles típicos marinos. Yo no sabía nada de que se podían encontrar todas estas cosas en esta tierra, y yo creía que esta tierra era normal y corriente como todas las demás, y me he dado cuenta que ahora que no. Geolodía llega a la parada del acueducto de Segovia, la gran obra de ingeniería que realizaron los romanos para llevar el agua hasta la ciudad. Observando detenidamente el monumento, comprobamos que en esta zona los pilares se apoyan sobre granitos semejantes a los que forman sus sillares. Por el contrario, en esta zona de la derecha, los romanos tuvieron que excavar fosos para cimentar sobre las arenas silíceas. Las piedras de la pilastra del acueducto, que están colocadas una al lado de la otra, sin ningún tipo de otro material que lo una, se apoyan sobre estas rocas. Estas rocas no son el origen de los granitos que ellos trajeron para llevar a cabo la edificación, pero es un basamento suficientemente estable y rígido como para que después de 2000 años la obra se conserve, porque estas piedras están sin tocar. No ha habido ninguna reforma en este punto, y de aquí para abajo no ha habido ninguna reforma, ninguna nueva colocación de las piedras, sino que han mantenido la posición original, y parte de este hecho está relacionado con el carácter estable del basamento, debido a que estamos sobre las rocas cristalinas de la España paleozoica. Si os acercáis a ellas cuando vengáis a la ciudad y tocáis su superficie y os fijáis en detalle en ellas, os van a llegar a aparecer incluso unas areniscas. Todos los granos y los cristales que formaban esas granodioritas, como efecto de estar expuesto la piedra aquí a las inclemencias del tiempo, la contaminación atmosférica, procesos de interacción hombre-roca, vamos a ver cómo esos cristales han perdido su cohesión y se empiezan a disgregar. Y es uno de los procesos de degradación más evidentes que tiene el acueducto de Segovia, que es el proceso de arenización, la formación
y la separación mecánica y química de esos cristales que forman la roca original. La veis, o sea, tiene una masa de color verde más o menos uniforme, una serie de cristales más o menos hexagonales que son los granates, y de hecho, si la observáis con detalle, se puede observar cómo esas partículas oscuras están alineadas más o menos siguiendo esta directriz, ¿vale? O sea, que la textura de la roca de alguna manera hace que la presión a la que estaba sometida fuese mayor de arriba hacia abajo según está la lámina, y los minerales se extendían en la horizontal para aliviar la presión. Es la situación donde menos presión encuentran, ¿vale? Por eso están alineados así. Aprendes sobre todo a reconocer la mayoría de las piedras que te vas a encontrar por aquí, por el entorno del sistema central, y que bueno, hasta hoy eran piedras. Hoy ya son conglomerados de minerales y bueno, sí que es interesante lo que están explicando. Además lo explican bastante bien, con lo cual ya asocias lo que te dicen a la piedra y ya no se olvida los ojos de sapo y todo lo que han ido explicando hoy. Con lo que más me he quedado es el tipo de rocas, o sea, lo que hace la naturaleza realmente, cómo actúa la naturaleza en la piedra realmente, y dices, yo no me podía imaginar que aquí hubiera influencia marina, influencia de ríos, o sea, cosas que dices, me llega como muy lejos y no asocias a que en ese momento pudo haber aquí un mar, un río. A mí no me interesa tanto que la gente se acuerde si eran neises hoyos de sapo, si había desprendimientos, sino que le coja el gusto por la geología. Cuando haya más excursiones vuelva a participar, cuando vea algún libro de geología o algún material no le resulte algo molesto, que ni siquiera se atreva a abrirlo, y que despierten eso, sobre todo la curiosidad en niños y mayores, ya estáis viendo que es común a todos. Y concebirlo todo como algo que está dado, que está hecho, y olvidar que casi todo, y en este caso la evolución de los paisajes y de la tierra, es un proceso, y que hoy, donde podemos ver un volumen, bueno, unas rocas duras, pudo ser una playa, y podemos hablar de las playas de Segovia y la gente pensará, pues este individuo barbudo que está hablando está tonto. Pues no, Segovia tuvo playa, y tan contentos. Y para comprobarlo, uno de los grupos hace parada en la calle Cervantes. Algunos afloramientos de las rocas depositadas en las llanuras de marea sirven ahora de paredes a comercios y portales de edificios. Con la particularidad de que se ven las láminas de las subidas y bajadas de las mareas, y hasta algunos restos de bivalvos, de fósiles, de moluscos, de conchas, que quedaban atrapadas con la subida y la bajada de la marea. O sea, que esto es la llegada del mar hace 85 millones de años y ya la continuidad del mar durante los siguientes 10 millones de años que estuvo cubriendo la ciudad de Segovia. Y tiene la particularidad este afloramiento de que, además del interés geológico que tiene increíble, esto que veis aquí es la muralla de la ciudad de Segovia, la muralla medieval, que está apoyada sobre el afloramiento. Entonces, desde nuestro punto de vista, tuvieron un gusto exquisito a la hora de dejar esto a la vista, porque aunque les genere a ellos pequeñas molestias de que se produzca caída de arena, el interés que tiene desde el punto de vista geológico para comprender la llegada del mar al interior de la península hace 85 millones de años es invalorable. Los procesos geológicos y geomorfológicos ocurridos en los últimos 600 millones de años han condicionado el paisaje, los usos tradicionales y los recursos de Segovia. Hace cientos de miles de años, en una época anterior a la presencia humana, la acción erosiva de dos ríos, el Eresma y el Clamores, que discurrían originalmente por la llanura, consiguió excavar dos valles, toda una fortaleza natural donde quedó enclavada la ciudad histórica y amurallada de Segovia. Un emplazamiento privilegiado. Segovia está ubicada donde está precisamente porque tiene unos recursos geológicos y geomorfológicos que ya desde la época de los romanos se descubrieron, o incluso pobladores anteriores a los romanos, y por eso se asentaron aquí, porque el Alcázar está colocado en la confluencia de dos ríos, justo en el lugar donde solamente hay acceso desde la parte antigua de la ciudad, pero alrededor del Alcázar no existe ningún tipo de... no se puede pasar al otro lado porque están los dos ríos y hay un desnivel importante. Entonces esa ubicación estratégica, junto con la existencia de agua, de las pequeñas huertas que están en los lados en las vegas de los ríos que circundan la ciudad, y de otros recursos, pues son también otro de los intereses de la geología. La Alameda de la Fuencisla es de las últimas paradas. Observando estos cortados, comprobamos los sucesivos desprendimientos de rocas que se han producido a lo largo del tiempo. En el último desastre natural ocurrido en 2008 cayeron 200 toneladas cerca del santuario.
Estos desprendimientos se producen porque el valle que